el tema de los Leopard y los Abrams, los tanques que han o que van a mandar. Parece ser, porque los Abrams no está muy seguro, pero los Leopard parece que ya es una cosa definitiva a Ucrania. Armas ofensivas directamente. Se repite un hecho que marcó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es que los tanques alemanes marchan sobre Rusia. ¿Qué nos puedes comentar de esta decisión desde el punto de vista político? ¿Qué puede dar a lugar? Y sobre todo también una cosa muy importante, la discordia que ha habido a la hora de tomar esta decisión, porque hemos visto mucha desunión, que al final Alemania ha tenido que ceder, pero parece más que ha sido por la fuerza que por voluntad propia. ¿Qué nos puedes comentar? Y voy poniendo un vídeo, Jesús. Mira, primero decirle a la gente, esto que dices es completamente cierto, Miguel. A nosotros que somos ciudadanos de a pie y que tuvimos el valor de agarrar una cámara y ponernos a hablar frente a la cámara y de compartir nuestros conocimientos, no nos queda otra más que decir la verdad. Y para decir la verdad o lo que se entiende por la verdad, más allá del concepto filosófico de verdad, que nos tardaríamos un en vivo en definirla, por lo menos decir los hechos que más se apegan a la vida cotidiana, ¿no? A lo que también definimos como la realidad. A nosotros de a pie, ciudadanos de a pie, no nos queda otra más que decir la verdad y para ello tenemos que contrastar fuentes. Tenemos que ver fuentes pro, fuentes en contra y fuentes neutrales y luego también ir a las fuentes primarias, porque digamos que es nuestro valor agregado con respecto a los medios corporativos. Y yo algo que le suelo decir mucho a la gente después de que me insultan, porque luego también eso sucede en las redes. Estamos hablando del periodismo 3.0. El periodismo 3.0 es donde interactúas con la audiencia. La audiencia te va juzgando en el mismo momento y te va regresando en el mismo momento su retroalimentación. Y desafortunadamente, digo, no quiero decir que eso lo heredamos de España, pero desafortunadamente el insulto, vivimos en la cultura del insulto fácil con quien no estamos de acuerdo en algo. Entonces, bueno, yo tomando en cuenta eso, siempre le digo a la gente, mire, antes de que me vaya a insultar, porque he dicho algo que no es del agrado de sus oídos, ni de sus sentimientos, ni de sus filias ideológicas o partidistas, contraste, no me crea ni a mí, vaya y vea usted la fuente primaria. Entonces siempre trato de poner las fuentes primarias, porque luego hay gente que me dice, uy, profesor, yo no creo eso que estabas diciendo, no creo que Pedro Sánchez sea capaz de decir tal cosa. Y luego pones a Pedro Sánchez diciendo tal cosa. Bueno, profesor, seguro le quitaste los 2 minutos en donde dijo otra cosa contraria y entonces los 2 minutos que seleccionaste los pones ahí para que concuerden con la explicación que estás dando y pones el video más largo y dicen, bueno, lo que pasa es que eso lo dijo hace un año y digo, te cito a Pedro Sánchez por citarte a alguien, pero sucede con muchos otros, ¿no? Acá en México mismo me pasa, siendo pro AMLO, de pronto cuando yo mismo he criticado al presidente AMLO, luego se me viene la gente muy molesta, hay gente que hasta me dice amenazante, me desuscribo inmediatamente porque eres uno más de los medios corporativos. Y dices, bueno, pues qué pena que por un comentario, por una idea o por una crítica, la gente diga, me desuscribo porque esto que has dicho, o sea, tienes 3 años siguiéndome, tienes 3 años concordando en un montón de temas, pero por una faena te desuscribes, bueno, no puede hacer uno más, pero justamente por eso tenemos el doble de obligación de decir la verdad y por eso celebro que lo comentes. En ese sentido, fíjate que eh, Ucrania y los Leopard y los Abrams, que bueno, Joe Biden anunció el 25 de enero desde la Casa Blanca que iba a mandar 31, pero Estados Unidos tiene una gran virtud y Estados Unidos tiene una gran visión de las cosas. Y mira que soy bastante crítico de Estados Unidos, pero reconozco que tienen esa capacidad para jugar ajedrez y esos cuartos de guerra para poner a pelear a todo el mundo y ellos pelear siempre desde la ventaja. Mira, y esto de verdad, nuevamente, que la gente no nos crea, pero que la gente lo indague, que contraste las fuentes que decimos y que vaya y vea Lo bueno es que en YouTube o en Facebook o en Twitch, ¿no? Puedes ir a escuchar, puedes ir a buscar fuentes.
tienen la capacidad para hacer que otros peleen por sus guerras, que otros se desgasten primero. Y luego después, cuando ya estén en una condición de ventaja, van ellos, mientras proveen dinero, mientras proveen armas, eso sí, siempre en el nombre de la democracia, porque también entienden la importancia de la legitimidad, siempre en el nombre de la democracia, de la justicia social, del comercio libre, ¿no? De las libertades en general. Y entonces otros que dicen, sí, es verdad, nosotros somos una sociedad de valores y libertades y que defendemos la propiedad privada, sí, es verdad, vamos a pelear las guerras. Nosotros ponemos los soldados, nosotros ponemos el terreno, nosotros ponemos el espacio aéreo, ponemos nuestros puertos con el riesgo de que después el otro, el que estamos agrediendo, nos responda y nos dañe. Y luego Estados Unidos decidirá si apoya o no apoya a sus aliados y de qué manera y en qué grado los apoya. Mira que obligar a Alemania y presionar a Alemania para que mande sus Leopard diciendo, es que tus Leopard también corren a 70 kilómetros por hora, es que tus Leopard pesan menos que los míos, son más ágiles, es que tus Leopard, además de todo, también tienen un buen alcance, tus Leopard ya los distribuiste entre distintos ejércitos de Europa, por ejemplo, con los finlandeses, con Polonia, con algunos países bálticos, con Chequia, con España. Entonces, la cadena de suministros para darles mantenimiento a tus Leopard es más fácil que a mis Abrams, a los que, por cierto, Miguel, les dicen las cajas o los ataúdes de hierro, porque en Afganistán y en Irak, por más que nos han vendido la idea de que son tremendamente eficientes los Leopard, pues en Afganistán y en Irak les hicieron ver su suerte los talibanes y también las Fuerzas Armadas de Irak. Eso no aparece tanto en la prensa occidental, pero si uno va a la hemeroteca y revisas la cobertura que hizo Al Jazeera, que en aquel momento Al Jazeera fue el medio alternativo, era innovador porque daba la noticia desde la otra parte, desde la visión árabe del mundo, te das cuenta que los Abrams es más parafernalia y yo creo que es más la idea de irse deshaciendo paulatinamente de material bélico obsoleto para después decir, Europa, desármate, colabora con Ucrania y después me compras, porque obviamente regalado nada. Y la prueba de que regalado nada es que el gas natural licuado se lo vende 4 veces más caro a Alemania de lo que se lo vende a sus propios compradores dentro de Estados Unidos. Entonces, dime si no es magistral la estrategia estadounidense de poner a pelear a todos por su hegemonía, hacerles creer que los está defendiendo, hacer que se desgasten, pero al mismo tiempo les mete una ley de reducción de la inflación que va a generar un proceso de desindustrialización en Europa, porque se está queriendo traer con esas ofertas de incentivos fiscales para quienes inviertan en energías verdes, sí y solo sí lo hacen desde territorio estadounidense, se jala para allá a los inversionistas y ralentiza el proceso de desarrollo industrial en Europa y al mismo tiempo, como les exige o les pide, vamos a decir, o les sugiere que manden apoyo en armas a Ucrania, pues los europeos dicen, se nos están acabando las reservas, el arsenal bélico que tenemos, porque, por ejemplo, los países bálticos han mandado incluso más del 40% de su arsenal militar. ¿Qué va a pasar el día de mañana, el próximo mes o dentro de 3 años, cuando este conflicto se alargue y Rusia diga, ahora voy a movilizar 10 millones de soldados y ahora sí voy a sacar todo lo que dosifiqué? Ahí viene la retaliación. ¿Sí me explico? Estados Unidos va a decir, pues ahí tópenle, yo les voy a ir racionando las armas para que le sigan atorando por su libertad. Y obviamente vamos a volver a tener este escenario de una Europa completamente dependiente de Estados Unidos que se le podrá criticar todo lo que quieras y gustes y mandes, pero no ha perdido nada. Por el contrario, las acciones en la bolsa de las primeras 10 exportadoras de armas se triplicaron. Son ganancias millonarias. Las ventas son ganancias millonarias en cientos de miles de millones. Y además, y con esto cierro el comentario, cuando tú ves
eh, los contratos que ya están visualizando para reconstruir Ucrania, la mayoría de ellas estadounidenses, y que ves que Goldman Sachs, JP Morgan, Starlink, todas estas marcas estadounidenses, bueno, BlackRock, hasta BlackRock. BlackRock se frotan las manos, Miguel, lo entiendes todo, ¿no? Y tanto que lo entiende Jesús. Precisamente esa conversación la tuve yo ayer con un compañero y él me decía lo mismo que me estás comentando tú. Es decir, el sistema americano es más perfecto porque pone a combatir a sus peones en contra de sus enemigos. No se mancha las manos. Y me lo decía así, ¿no? Como que es un sistema más perfecto del sistema estadounidense. Pero yo, siendo esto verdad, siendo esto totalmente verdad, no se mancha las manos. Es más, no tanto ya no se mancha las manos, sino que saca beneficios. Por lo tanto, es un win-win, es un ganar-ganar, todo perfecto. Pero yo creo que eso no es tanto el sistema americano. Es verdad que hay muchas mentes muy siempre ha sido importador de mucho conocimiento Estados Unidos, de India, China, de todos lados. Es un sitio donde de verdad hay gente que piensa y piensa mucho. Pero yo creo que esos beneficios de poner a batallar a los peones contra de verdad tu enemigo es un beneficio que le ha traído el imperialismo. Y yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que ni los europeos éramos conscientes del nivel de vasallaje al que estamos sometidos en nuestras propias entrañas hasta que ha venido la guerra en Ucrania. Yo creo que ese es el principal factor, el imperialismo. El imperialismo, como no se había visto en la historia, yo creo que habrá habido más y menos imperialismo, el imperialismo anglosajón, el imperialismo español también en su época, el chino, el ruso, todo. Pero el imperialismo estadounidense socava la soberanía de una manera tan profunda y de una manera tan maquillada en los países que, como tú bien dices, hasta legitima esa democracia, esas guerras, yo creo que es complicado y yo creo que es eso lo que en definitiva sucede. Pone a combatir a sus peones, a sus alfiles, a sus caballos contra de verdad los combatientes, pero no por su sistema en sí, sino porque son los amos y señores cada vez menos, pero todavía del mundo, ¿no? Pero Mira, bueno, si me permites ahí hacer una reflexión para complementar lo que dices, si tú lees la doctrina Truman del 48, en donde dice, Estados Unidos se va a gastar todo lo que se tenga que gastar en términos de dinero y va a repartir armas por el mundo y todos los recursos, no va a escatimar recurso alguno para combatir el comunismo en cualquier lugar del planeta en donde se presente, ya desde ahí te muestran cuáles son las siguientes pautas que el resto del mundo tiene que seguir, porque ellos dicen, no necesariamente nosotros físicamente tenemos que ir a pelear, pero vamos a repartir dinero, vamos a repartir armas en nombre de la lucha contra el comunismo. 1948. Luego, a esa doctrina, bueno, y esa doctrina genera la guerra de Corea, o sea, legitima la entrada a la guerra de Corea, la destrucción del 20% de la población de Corea del Norte, porque hay gente que dice, ah, sí, este gordito, Kim Jong-un. Espérense, primero lean lo que le pasó a Corea del Norte en el 50, entre el 50 y el 53, para que se entienda por qué el trauma y el hermetismo de Corea del Norte, sin defender a ningún dictador. Pero hay que entender de dónde viene esta reacción y también la necesidad de haberse convertido en potencia nuclear. Arrasaron a más del 20% de la población entre el 50 y el 53. Luego, con la misma doctrina Truman, se meten a la guerra de Vietnam. O sea, el que no lea las atrocidades de Vietnam es porque de plano no quiere eh, desarrollar un poco de honestidad intelectual. Y después le viene a complementar cuando ya luchar contra el comunismo estaba medio pasado de moda, ya viene entrada la Guerra Fría, viene la doctrina Carter. La doctrina Carter es pues de los años, de finales de los años 70, Miguel, y define esta zona del Golfo Pérsico, esta zona en donde está Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y obviamente Arabia Saudita, a la que ellos le llaman el Mar Arábigo, en donde se encuentra entre el 30 y el 40% del petróleo mundial. Y si te subes tantito al Mar Caspio,
en donde se encuentra el 18% de las reservas de gas del mundo, la definen como parte del interés vital y nacional de Estados Unidos. O sea, tú dime qué tiene que hacer un país diciendo que otra zona del mundo hace parte de su interés vital. Y de hecho el Comando Sur, Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, tú sabes que Estados Unidos tiene 6 comandos, se divide el mundo en 6 partes, y entonces andan tripulando con armas, con satélites, con submarinos y con un montón de soldados, ciudades flotantes, supervisando sus zonas de influencia. Bueno, la del Comando Sur, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y yo invito a la gente a que vaya contrastando todo lo que estamos aquí platicando, que ponga así Laura Richardson y América Latina, acaba de decir que Estados Unidos debe intensificar el juego más fuerte en América Latina porque en el triángulo de litio entre Chile, Argentina y Bolivia se encuentra el 60% del litio del mundo, incluido México. Eh, Luego dice Brasil es el corazón del oxígeno en el mundo, 31% del oxígeno se produce ahí, en suelo brasileño. También son potencias de agua dulce, hay oro, plata, petróleo, y tú dices, ah, mira, y dice, y todo esto es vital para la seguridad nacional de nosotros. En lugar de decir para la región, e invitamos a América Latina a ser parte del continente, no, ver el continente como región, dice, no, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, esta es una praxis que ya llevan adelante y lo puedes constatar con la doctrina Carter. Invito a la gente que se metan a googlear qué es la doctrina Carter para que no me dejen inventar nada. Y después, lo que viene a complementar doctrina Truman, doctrina Carter, es este libro que escribe este halcón disfrazado de paloma en el gran tablero mundial, Zbigniew Brzezinski, en los años 90, en donde abiertamente dice, hay que ver a Eurasia como un tablero de ajedrez. El gran tablero mundial te habla justamente de una proyección que hace este asesor de seguridad nacional de Carter, pero también de Obama, porque vuelve al juego, ya se murió, pero volvió al juego todavía en la primera administración de Obama como asesor de seguridad, y se volvió un clásico, el gran tablero mundial, la geopolítica en Eurasia, y te dice cuáles son los estados tapón, cuáles son los estados pivote, cuáles son los estados aliados y a cuáles estados hay que tenerlos siempre como adversarios porque son los estados que te van a permitir justificar la presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa, de 70,000 soldados que ya proyectaron en Madrid en junio en 2022, un mes después de que platicamos, la primera vez que platicamos, que va a aumentar la presencia de la OTAN a 300,000 soldados en Europa. Es decir, ocupación militar voluntaria con la concesión europea de un montón de ventajas. Yo no veo, por ejemplo, un ejército español de 30,000 soldados en Estados Unidos llegando a la Florida. No veo un ejército de 20,000 soldados franceses llegando a Nueva York a cuidar a la ONU, por ejemplo. No veo un contingente alemán de 50,000 soldados distribuidos entre California, Idaho y Washington, Seattle, eh, en el nombre de la defensa de un aliado, ¿no? De la OTAN. Pero al revés, ¿qué hacen 70,000 soldados distribuidos en Europa? Bueno, si uno ve doctrina Truman, doctrina Carter y el gran tablero mundial de los años 90, ahí entiendes muchas de las respuestas y Ucrania no está desfasado de eso, querido Miguel. Pues dicho queda, me parece muy interesante y muy reflexivo y también ayuda a invitar que en el mundo no hay buenos ni malos, esas concepciones de buenos y malos yo creo que son infantiloides, como te intentan vender muchas veces en la prensa, buenos y malos, no. Hay intereses y hay que ser consciente de todas las cosas que estás comentando. Cada país tiene lo suyo y ahora, pues bueno, Estados Unidos goza de ese beneficio que le ha brindado ser la superpotencia durante tantos años, que ya veremos, ¿no? Que ya veremos cómo acaba ese mundo multicéntrico o multipolar, ¿no? Si finalmente se llega por materializar en todas sus formas y extensiones.